La filosofía de la voluntad. La genealogía no solo interpreta, sino que también valora. Hasta ahora hemos presentado las cosas como si las diferentes fuerzas luchasen y se sucediesen en relación a un objeto casi inerte. Pero el propio objeto es fuerza, expresión de una fuerza. Por la misma razón, existe más o menos una afinidad entre el objeto y la fuerza que se apodera de él. No hay ningún objeto, fenómeno, que no esté ya poseído, porque en sí mismo es no una apariencia, sino la aparición de una fuerza. Cualquier fuerza se halla pues en una relación esencial con otra fuerza. El ser de la fuerza es el plural. Sería completamente absurdo pensar la fuerza en singular. Una fuerza es dominación, pero también objeto sobre el que se ejerce una dominación. Una pluralidad de fuerzas actuando y sufriendo a distancia, siendo la distancia el elemento diferencial comprendido en cada fuerza y gracias al cual cada una se relaciona con las demás. Este es el principio de la filosofía de la naturaleza en Nietzsche. La crítica del atomismo debe entenderse a partir de este principio. Consiste en mostrar que el atomismo es un intento de prestar a la materia una pluralidad y una distancia esenciales que de hecho solo pertenecen a la fuerza. Únicamente la fuerza tiene por ser el relacionarse con otra fuerza. Como dice Marx cuando interpreta el atomismo, los átomos son en sí mismos su único objeto y solo pueden relacionarse con ellos mismos. Pero el problema es el siguiente: la noción de átomo en su esencia deja de adivinar esta relación esencial que se le adjudica. El concepto solo es coherente si se piensa fuerza en lugar de átomo, porque la noción de átomo no puede contener en sí la misma diferencia necesaria para la afirmación de semejante relación. Diferencia en la esencia y según la esencia. Así, el atomismo sería una máscara del dinamismo naciente. El concepto de fuerza es pues en Nietzsche el de una fuerza relacionada con otra fuerza. Bajo este aspecto la fuerza se llama una voluntad. La voluntad, voluntad de poder, es el elemento diferencial de la fuerza. De ello resulta una nueva concepción de la filosofía de la voluntad, ya que la voluntad no se ejerce misteriosamente sobre músculos o sobre nervios, y menos aún sobre una materia en general, sino que necesariamente se ejerce sobre otra voluntad. El auténtico problema no se halla en la relación del querer con lo involuntario, sino en la relación entre la voluntad que ordena y una voluntad que obedece, y que obedece más o menos. La voluntad bien entendida solo puede actuar sobre una voluntad y no sobre una materia, los nervios, por ejemplo. Hay que aceptar la idea de que en cualquier parte donde se constaten efectos es que una voluntad actúa sobre otra voluntad. Se habla de la voluntad como de algo complejo, porque en tanto que quiere ser obedecida, pero solo una voluntad puede obedecer al que le manda. De este modo el pluralismo hace su inmediata confirmación y su terreno de elección en la filosofía de la voluntad. Y el punto que acarrea la ruptura de Nietzsche con Schopenhauer es preciso. Se trata concretamente de saber si la voluntad es una o es múltiple. Todo lo demás se desprende de ahí. Efectivamente, si Schopenhauer llega a negar la voluntad, es en primer lugar porque cree en la unidad del querer. Al ser la voluntad, según Schopenhauer, una en su esencia, el verdugo acaba de comprender que es uno con su propia víctima. La conciencia de la identidad de la voluntad en todas sus manifestaciones es lo que lo lleva a la voluntad a negarse, a suprimirse en la piedad, o en la moral y en el ascetismo. Nietzsche descubre lo que le parece ser la mistificación propiamente schopenhaueriana. Se debe negar necesariamente la voluntad cuando se sostiene su unidad, su identidad. Nietzsche denuncia el alma, el yo, el egoísmo como los últimos refugios del atomismo. El atomismo psíquico no tiene mucho más valor que el físico. En todo querer se trata solamente de mandar y de obedecer en el interior de una estructura colectiva compleja hecha de varias almas. Cuando Nietzsche canta el egoísmo, es siempre de un modo agresivo o polémico, contra las virtudes, contra la virtud del desinterés, pero de hecho el egoísmo es una mala interpretación de la voluntad, como el atomismo una mala interpretación de la fuerza. Para que haya egoísmo sería necesario que hubiera un ego.
que cualquier fuerza se relaciona con otra, sea para obedecer, sea para mandar, he aquí lo que nos encamina hacia el origen. El origen es la diferencia en el origen. La diferencia en el origen es la jerarquía, es decir, la relación de una fuerza dominante con una fuerza dominada, de una voluntad obedecida con una voluntad que obedece. La jerarquía como algo inseparable de la genealogía, he aquí lo que Nietzsche llama nuestro problema. La jerarquía es el hecho originario, la identidad de la diferencia y del origen, porque precisamente el problema de la jerarquía es el problema de los espíritus libres, lo entenderemos más adelante. De todas maneras podemos señalar a este respecto la progresión del sentido del valor, de la interpretación a la valoración como tareas de la genealogía. El sentido de una cosa es la relación entre esta cosa y la fuerza que la posee. El valor de una cosa es la jerarquía de las fuerzas que se expresan en la cosa en tanto que es fenómeno complejo.